Muy buenas, te doy la bienvenida al curso de psicología. Imagino que ya me conocerás de haber visto el vídeo de presentación de MOOC. Si no es así, me presento. Yo soy Eduardo, soy graduado en psicología a través de la Universidad de Salamanca y tengo también el máster en neuropsicología a través de la misma universidad. Voy a ser quien te vaya a guiar, quien te vaya a mostrar todo lo que podemos ver dentro de MOOC y en este caso en concreto vamos a ver todo lo que podemos aprender en el curso de psicología. Así que nada, vamos al curso. Bien, una vez aquí te comento. El curso está dividido en varias secciones que engloban aspectos esenciales de la psicología. El índice que vamos a ver aquí lo puedes ver en el apartado inicial del curso, con un pequeño resumen de lo que vamos a ver en cada parte. La primera sección que vamos a ver es cómo funcionamos. Pues bien, para empezar, quiero que pienses unos minutos y contestes a 3 preguntas. Lo puedes hacer a boli y papel o directamente en la plataforma pinchando abajo en el botón Abrir preguntas. Si lo vas a hacer a boli y papel, por favor, ve guardando todas las preguntas porque te voy a pedir más adelante que lo revises para que veas lo que has ido avanzando. Bien, las preguntas son: ¿qué crees que es el ser humano? ¿Cómo crees que funciona el ser humano? ¿Y por qué crees que las emociones pueden ser algo importante en nuestras vidas? Cuando las hayas contestado, no pases a la siguiente pantalla porque son preguntas para más adelante. Para el vídeo aquí y después continuamos. Bueno, vamos a seguir. La razón por la que pregunto esto es porque, primero, creo que debemos entender que el ser humano es otro animal más. Tiene distintos sistemas que han hecho que lleguemos a ser como somos ahora. Es decir, la evolución que se ha dado desde el primer animal hasta nosotros conlleva unos sistemas que se han ido desarrollando, como puede ser pues, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, etc., que ha hecho que nuestra línea de evolución haya sobrevivido al menos hasta llegar a nosotros. Es importante saber cómo evolucionamos. La idea que hoy se tiene más en cuenta nos dice que la evolución se produce por varios motivos. Lo primero, no somos un diseño perfecto planteado de pies a cabeza para funcionar perfectamente, sino que somos un cúmulo de casualidades. El ser humano ha llegado a ser como es ahora gracias a evoluciones de distintas especies desde el primer mamífero hasta aquí. A su vez, el primer mamífero ha llegado hasta su tiempo gracias a la evolución de otros animales. La evolución se produciría por la mutación genética de una especie que la puede hacer más adaptativa a su entorno. Un ejemplo sencillo. Si imaginamos una especie de mariposa que vive en un ambiente caluroso con mucha vegetación y una humedad elevada, esta especie en este entorno se desarrolla sin muchos problemas porque tiene alimento suficiente del néctar de las flores. Además, hay mariposas de distintos colores, pues hay rojas, naranjas, verdes, blancas, grises, etc. En este entorno, las mariposas blancas duran menos que el resto, porque su color, por el propio hecho de su color, los depredadores las distinguen mejor que al resto. Pero les da el tiempo suficiente para reproducirse, por lo que por ahora no se han extinguido. Pero un cambio del tiempo en esa zona hace que el ambiente se convierta en una zona con menos vegetación, más seco y donde suele nevar bastante. Entonces, este cambio en el ambiente hace que todas las mariposas primero tengan menos alimento, por lo que viven menos. Aparte de eso, también hace que sean más visibles a los depredadores. En cambio, la mariposa blanca ha aumentado su vida porque gracias a su color hace que sea más complicado que las cacen. Pero además, el descenso de la temperatura también hace que muchas mariposas mueran. Y justo dentro de las mariposas blancas nace de casualidad una que tiene pelillos alrededor de su cuerpo, lo que hace que conserve mejor el calor. Por tanto, se puede reproducir más veces y hacer que sus genes perduren, mientras que el resto va muriendo y sus genes van desapareciendo. Esto es un ejemplo inventado de cómo funciona la evolución. Por tanto, si llevamos esto a nosotros, simplemente seríamos un conjunto de casualidades una tras otra. Explico esto sobre todo por un motivo, y es que en todo momento, cuando pensemos en cualquier concepto dentro de este curso, debemos tener claro que nuestros sistemas actuales, los sistemas del ser humano, pueden ser heredados de otras especies anteriores. Con esto, lo que quiero decir es que puede que fueran esenciales para sobrevivir en otras circunstancias que no tienen nada que ver con las actuales. Es decir,
Un problema cada vez mayor en el primer mundo es el sobrepeso. Esto ocurre porque nuestro organismo estaba preparado para sobrevivir a situaciones en las que mantenía reservas de grasa para cuando no tuviera alimentos. Como ahora siempre tenemos alimentos y por cultura comemos muchos cereales, muchos azúcares, etc., esto ha provocado un problema en la actualidad. Es un ejemplo muy visible directamente, pero hay muchos problemas que no se ven tan fácilmente y que tiene que ver con una parte pues, más mental, más emocional, motivacional, etc. Lo importante es que con que te quedes con la idea de que cuando nos planteamos el por qué funcionamos de cierta manera, debemos mirar siempre hacia atrás en nuestra evolución, ya va a ser un cambio importantísimo en la perspectiva con cualquier duda que tengas acerca de ti y acerca de los demás. Una idea muy importante es que tengas siempre en cuenta que el ser humano se basa en el equilibrio. Es decir, el cuerpo siempre va a estar con un equilibrio de aguas, de sales, de proteínas, de minerales, de hormonas, etc. Esto es como funciona, cómo hace que el cuerpo se mantenga en la situación en la que está. Ninguno de estos elementos debe estar ni por encima ni por debajo de los niveles que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. ¿Por qué te comento esto? Pues porque dentro de los sistemas que hacen que los seres humanos seamos como somos, hay tres que son los que más nos van a interesar en este curso. Son los que ves aquí y están interconectados. Es decir, cuando le ocurre algo a uno, puede hacer que se activen los otros. De manera que estos sistemas deben estar en un completo equilibrio también, porque cada uno puede influir en los otros. Para explicar un poquito, os digo, el sistema inmune nos defiende de amenazas externas o internas que invaden nuestro cuerpo. El sistema endocrino se encarga de modificar, gracias a las hormonas, distintos niveles para ciertas situaciones, pues como puede ser en nuestro desarrollo de crecimiento a lo largo de la vida, el tiempo que tardamos todos nosotros en envejecer, el momento en el que debemos excitarnos, el momento en el que activar nuestro cuerpo porque tenemos que estar alerta por un peligro, etc. Y por último, el sistema nervioso es el que se encarga de dirigir. Lo que hace es que recibe de todos nuestros sentidos la información, comprende esa información, es decir, le da sentido a todo lo que recibe, toma las decisiones oportunas y dirige y supervisa que todo vaya correctamente. Si hay desequilibrios en cualquiera y no se contrarrestan entre ellos, vamos a tener problemas, porque no está funcionando como debería. Y vamos a ver ahora un ejemplo de ello. Pero antes me gustaría que si tienes alguna duda acerca de esto, voy a dejar un foro del curso para cualquier duda que plantees. Es importante que en el título, eso sí, del foro me aclares en qué lección estás y qué duda concreta es. Un ejemplo que nos puede importar dentro de este curso es lo que sucede con el estrés. Este va a ser el ejemplo que vamos a ver. Estos sistemas son los responsables directos del estrés. Pero antes de ello, quiero que respondas a las tres preguntas. Las tres preguntas son estas. ¿Qué crees que es el estrés? Es decir, que me definas qué es el estrés. ¿Cómo crees que es su funcionamiento? ¿Y cómo se siente el estrés? ¿Qué sensaciones te provoca? Es decir, una opinión personal de cómo has sentido tú en alguna situación el estrés. ¿Qué te ha provocado? Igual que antes, para el vídeo para poder responderlas y después ya continuamos. Bien, vamos a seguir. Cuando una persona por su entorno, su forma de pensar, la situación, el motivo que sea, empieza a estresarse, ocurre lo siguiente. El estrés es un efecto de encontrarse en una situación que nuestra mente nota que puede ser peligrosa, dañina o perjudicial para nosotros de alguna manera. Por tanto, cree que en breve va a ocurrir algo malo. No sabe exactamente lo que es, o puede saber lo que es, pero el cerebro sabe que va a ocurrir algo malo. Por tanto, el sistema nervioso es el que provoca esa sensación. Entonces, por un canal concreto, avisa y pone en acción al sistema endocrino. Este sistema libera ciertas hormonas que viajan por todo el cuerpo. Las hormonas, un ejemplo de cómo podéis verlas,
Es como unas llaves que abren solo las cerraduras que valen para su llave. Estas hormonas en concreto lo que hacen es concentrar toda la energía del cuerpo en los sistemas de defensa. Activa todos nuestros sentidos para que estemos atentos, envía más recursos de energía al cerebro para que pueda procesar más rápido y llama al sistema inmune para que esté preparado para cualquier cosa. Por tanto, el cuerpo y el cerebro están en completa tensión. Todo este proceso es algo normal si la situación realmente te pide que estés alerta. El problema llega cuando se mantiene esto en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final la persona pasa a sentir ansiedad, casi de manera continua, y hacia ciertas situaciones que a lo mejor ni siquiera puede evitar en su día a día. Entonces las hormonas siguen manteniendo al cuerpo alerta y este desgaste hace que el sistema inmune tenga que trabajar más tiempo, con más intensidad de lo normal y con menos energía, porque la mayor parte de la energía está en el cerebro. Lo que provoca que las defensas pues al final bajen. Esto es un ejemplo del desequilibrio que puede haber en estos sistemas. Esto, por supuesto, al final lo que facilita es que aparezcan pues, problemas digestivos, hormonales, autoinmunes, psicológicos, etc. Para terminar, sí que me gustaría que fueses a la parte final donde pone conclusiones y que respondas a ese pequeño cuestionario. Es sobre todo para ver un poco qué te ha parecido y trabajar esta parte para que se comprenda mejor. Bueno, con esto termino la primera lección. Espero sobre todo que te haya resultado sencillo y que sobre todo te haya llamado la atención. Si tienes alguna duda, como siempre, ya sabes que tienes mi correo electrónico, mi WhatsApp y si quieres mandarlo también en la parte de contacto, puedes mandarme un mensaje por ahí. Y si quieres buscar más información, te puedo pasar algún enlace y sobre todo algún título de algún libro que merezca la pena. Así que nada, nos vemos en la próxima lección.